Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. Hablaste a Moisés, a Samuel y a Jeremías. Oh Señor, háblame. Haz de mí lo que tú quieras, hoy al igual que ayer, en el cielo y en la tierra. Oh Señor, háblame. 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 Yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Caminos de Fe, en donde nos reunimos como cada martes a las 7 de la noche para que, como dice la canción, el Señor nos hable a través de su santa palabra. Y qué bueno, porque este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, ¿verdad? Y ya en el programa anterior empezamos a dar algunos puntos que es necesario que todo cristiano sepa de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a orar por Lara José Altagracia, es una bebé que está en intensivos, por Ana Batista, la señora Juana, con problemas de vesícula, Giselis Durán, con esquizofrenia, Consuelo Paulino, Daniel Vázquez, Sabdi, Marcia Vilorio, por una niña de 4 años, también Alisa, que tiene cáncer de colon, por la señora María y la señora Clara, para que el Señor les dé fortaleza por la pérdida de sus seres queridos. También por María Vázquez y por Deyanira Urraca. Entonces, mis hermanos, vamos como siempre a pedir el Espíritu Santo de Dios en esta noche para que nos acompañe, para que esté con nosotros como siempre. Te invito que donde tú estés empieces a invocar esa presencia maravillosa, esa promesa del Padre y del Hijo también, porque Jesús nos lo prometió. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga una vez más, que venga y se derrame con poder en medio de nosotros, que se derrame en medio de tu vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven en este momento, ven y visita a cada hogar, cada persona que está conectada, escuchando tu palabra en este programa y las personas que lo van a escuchar con posterioridad. Ven, Espíritu Divino, ven, fuerza de lo alto, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios.
Mira cuántos enfermos, mira cuántas necesidades tienen tus hijos. Ven, Espíritu Divino, ven, dulce huésped del alma, ven a sanar a nuestros hermanos, ven a liberarlos, ven a restaurar sus vidas, ven a llenar sus necesidades. Sopla, sopla, Espíritu Santo de Dios, sopla en cada persona que te hemos pedido y aquellos que todavía no hemos mencionado. Oh Espíritu Santo de Dios, ven con poder, ven y visítalos, Espíritu de Dios, ven a sanarlo, ven a restaurar esas células de cáncer, ven a renovar nuestras vidas, ven a sanar nuestras emociones, ven Espíritu Santo de Dios. Pídele en este momento, hermana, hermano, al Espíritu Santo que venga a esa situación que tú tienes en este momento. Dile que ya tú no puedes continuar. Dile que ya tú no puedes seguir. Dile que tú le necesitas, que tú necesitas un soplo de su presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, ven, ven con poder en este momento. Ven y derrámate, derrámate, derrámate en nuestros cuerpos y devuelve la vitalidad. Ven y derrámate en nuestros corazones y sana nuestras emociones, Espíritu Divino. Ven que te necesitamos, sin ti no podemos dar un paso más, Espíritu Divino. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu presencia, glorificada sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Bendito, bendito sea. Ven a llenar nuestros corazones, ven a llevarte toda tristeza, ven a llevarte toda angustia, ven a llevarte todo dolor, Espíritu de Dios. Bendito, bendito seas, Espíritu Santo. Aquellos que no tienen empleo y que han pedido empleo, ven y llena y suple sus carencias, Espíritu de Dios. Ven y abre los caminos, así como tú abriste el mar rojo para tu pueblo Israel. Ven esta noche y abre caminos para tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Creemos en ti, necesitamos de ti, dependemos de ti, Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado seas. A ti la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Mamá María, porque siempre estás aquí. Gracias, Madre, porque estás intercediendo por cada uno de tus hijos, por los cuales te hemos pedido oración. Y que a lo largo de este programa, todos los que hemos ya pedido oraciones por ello, que continuamos intercediendo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Madre. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les decía a mis hermanos que estamos celebrando el mes de la Biblia y les había dicho que buscaran su Biblia y que empezaran a familiarizarse con todos los libros de la Biblia, porque muchos de nosotros no sabemos buscar en la palabra de Dios. No sabemos dónde están los libros del Nuevo Testamento y dónde están los libros del Antiguo Testamento. Y si tú y yo nos consideramos cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener una relación profunda, tenemos que intimar con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios todos los días, no conformarnos solamente con escucharla por un audio o por un vídeo, ¿verdad? Sino que tenemos que cada día ir a la fuente, ¿verdad? También dijimos algunos puntos especiales sobre la palabra, que fue escrita en pergaminos o papiros, no estaba escrita como la tenemos hoy en día, tan fácil de estudiar y de leer, que estaba escrita en hebreo, en griego y arameo, y que luego fue traducida al latín o vulgata por San Jerónimo. Que la primera Biblia la escribió el señor Johannes Gutenberg, y luego esta Biblia fue hecha gracias a la aparición de la imprenta en la época moderna y del papel. Todo eso, la aparición del papel y de la imprenta,
familias permitió pues que la Biblia fuera impresa y que llegara a cada uno de nosotros. Y luego que la Biblia fue hecha, entonces impresa, entonces fue dividida en capítulos, ¿verdad? Y fue dividida en capítulos por el clérigo Stephen Langton. Y más adelante nos pusieron mucho mejor la cosa para que fuera mucho más fácil para nosotros y la dividieron en versículos, que son esos numeritos pequeñitos, el francés Robert Estienne. Entonces vamos a continuar aprendiendo hoy un poquito más sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. También dijimos que la Biblia está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que la Biblia en su totalidad tiene 73 libros. Entonces, bien, la Biblia de nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas no tiene los mismos libros que la de nosotros, sino que tienen 66 libros, de los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. O sea que la Biblia de los hermanos de otras denominaciones y la nuestra no hay ningún problema en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros primeros escritores, los apóstoles, pues siguieron, y desde la antigüedad, pues usaron un canon que fue el canon más largo, y los demás denominaciones pues siguieron un canon más corto. Así es que ahí vamos a ver cómo están divididos los libros en el Antiguo Testamento. Yo te invito en este momento, porque esto es un taller, un pequeño taller práctico, porque el tiempo no podemos abarcar todo. Busca tu Biblia y espero que tú hayas te hayas familiarizado un poquito cuáles son esos libros del Antiguo Testamento y cuáles son esos libros del Nuevo Testamento, para que sea más fácil entonces, porque no podemos continuar de la manera en que estamos continuando, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el Antiguo Testamento se divide, que tiene, ya dijimos, que tiene 49 libros, se dividen en el Pentateuco. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Y lo voy a hacer más fácil, no lo voy a ir mirando acá en la Biblia, sino que lo saqué, porque entonces no tomaría mucho tiempo. Bien, los libros del Pentateuco son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Entonces, ¿qué significa Pentateuco? Pentateuco viene de dos palabras, penta, que significa 5, y teuco, que significa instrumento, en donde guardaban los rollos o los papiros. Recuerda que así era que estaban escritos los libros antiguamente. Y luego hoy en día se utiliza para llamarlos simplemente libros. Entonces también los judíos llamaban al Pentateuco la Torá o la ley. Aquí en estos 5 primeros libros eran que estaban conformando la ley o la Torá de la Biblia judía, de los judíos. Entonces, bueno, empezamos. El Éxodo tiene 40 capítulos. El Génesis tiene 50 capítulos. El Levítico tiene 27 capítulos. El libro de los Números tiene 36 capítulos y el libro del Deuteronomio tiene 34 capítulos. Bien, eso no nos lo vamos a aprender constantemente, así rápidamente, pero sí, conforme nosotros vamos leyendo y escudriñando y pasando cada libro para la izquierda, vamos a ir cada vez familiarizándonos con esos libros. Y es fácil, mis hermanos, miren, ustedes pueden empezar por aquí, por la primera parte, y ni siquiera sin leerlo. Podemos empezar cuando llega al Génesis, va pasando página por página y va mirando. Tú sabes que en cada capítulo muchas veces tiene de qué trata el capítulo.
Por ejemplo, aquí en el Génesis capítulo 17 dice, alianza del Señor con Abraham. Pues ya yo sé de qué me va a hablar. ¿Cómo es? Entonces luego más adelante dice, habla de Sara, habla luego de la circuncisión de los hombres. Entonces vamos leyendo simplemente los títulos grandes para ver y irnos familiarizando. Y luego cuando terminamos el Génesis, ya vamos a ver que va a llegar el Éxodo y vamos a hacer lo mismo hasta completar toda la Biblia. Lógico que no lo vamos a terminar en un día, pero no tenemos prisa. Ya tú tienes tantos años, ¿verdad? Yo tengo 56 años y no me he leído todavía la Biblia completa. O sea, no me voy ahora a poner demasiado rápida para hacerlo todo en un solo día. No. Con calma. Empieza a leer la palabra de Dios, la Biblia, con mucha paz, con mucha paciencia y léela despacio también, para que no nos atosiguemos con tanto conocimiento, porque en la Biblia hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender. Y cuando ese momento llegue de que no entendemos algunas cosas que nos digan en la palabra, ¿qué hacemos entonces? Entonces acudimos al sacerdote de nuestra parroquia o acudimos entonces a otra persona que pueda arrojarnos luz, que pueda explicarnos todo lo que estamos leyendo. Por eso la Biblia no se lee, como diríamos nosotros, a lo loco. Hay que tener un croquis, ¿verdad?, para poder leerla y entenderla. Pero vamos a continuar con los libros. Ya leímos parte de los libros del Antiguo Testamento, que era el Pentateuco. Ahora vienen los libros sapienciales. ¿Cuáles son esos libros sapienciales? Bueno, los libros sapienciales son aquellos que hablan de sabiduría, dan consejos del diario vivir. Si tú buscas los libros sapienciales, tú vas a ver cuántos consejos te van a dar. O sea, la persona que se lleva de la Biblia y de esos libros no va a cometer errores. Y algunos inclusive son colecciones de refranes que nos sirven para ponerlo en práctica en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Cuáles son estos libros sapienciales? Los Salmos, Job, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Siráside o Eclesiástico. Siráside o Eclesiástico. Y de verdad son libros hermosos, de mucha sabiduría. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares es como un libro en donde hay muchas conversaciones, como que el esposo le está hablando a la esposa, ven, amada mía. Y eso es lo que dice en el Nuevo Testamento, en una de las frases de nuestro Señor Jesucristo, como dice, hombres, amen a sus esposas, así como Cristo ama a su iglesia. O sea que es un lenguaje un poco parecido. Ahora continuamos con los libros históricos. ¿Cuáles son esos libros históricos? Nos narran los acontecimientos históricos del pueblo de Israel, desde el Génesis, desde su origen, su fundación, hasta el Éxodo, que fue la salida, la partida. Los libros, déjeme decirle también, del Pentateuco también corresponden a esta parte, que son libros históricos, porque el Pentateuco narra eso precisamente, esa presencia de Dios con su pueblo cuando lo creó, cuando luego en el Éxodo salieron de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto, y luego continúa el Levítico, que son con todos los sacerdotes, ¿verdad?, de la tribu de Leví, los Números, donde se hizo el primer censo, y el Deuteronomio ya, en donde se pusieron muchas normas sobre cómo debe de comportarse el pueblo y la distribución y la división jerárquica de toda la iglesia. Entonces, en estos libros históricos tenemos a Josué. Una preguntita, ¿tienes tu Biblia? ¿Ya estás buscando en tu Biblia? Esa es la idea, de que aprendamos a buscar en nuestra Biblia. Bien, los libros históricos, entonces tenemos Josué, tenemos a Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, el libro de Esdras, también es un libro histórico, el libro de Nehemías, el libro de Tobías, el libro de Judith, de Esther,
el libro de los jueces, es también otro libro histórico, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Y aquí, como cuando tú empieces a buscar, vas a ver cómo narran muchas historias. Por ejemplo, en el libro de Tobías nos narra la historia del hijo de Tobías, que fue Tobit, cuando lo mandó a un pueblo a buscar un dinero que le debían a su padre, y en eso el papá, pues, una paloma le cayó excremento en los ojos, quedó ciego. Bueno, cómo él se fue, cómo una persona se ofreció a ayudarlo, y resulta que era el ángel Rafael, el ángel del camino, el arcángel del camino. Entonces es una historia preciosa y hermosa. La historia de la reina Esther es una historia preciosísima también, cómo Dios se vale de Esther para liberar a su pueblo. O sea que de verdad la Biblia tiene cosas maravillosas que tú y yo pues desconocemos. Yo prácticamente me he leído más de la mitad de la Biblia, y de la gran mayoría un poquito de cada uno de ellos, por lo menos tengo leído. Pero mi propósito es empezar de nuevo a profundizar y a leerme la Biblia completa en un año. De hecho, yo tengo un plan que sigo, que más adelante se lo vamos a dar, que es el plan con este sacerdote Fray Nelson. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con él, dice 365 días leyendo la Biblia con Fray Nelson. Yo voy a decidir más adelante cuál es el programa de él, porque no podemos comenzar exactamente a leer la Biblia desde el Génesis, textualmente y en el mismo orden que aparecen los libros, porque nos vamos a confundir, y hay muchas cosas que tenemos primero que tener un crecimiento espiritual. Como dice San Pablo, que primero somos niños de leche, ¿verdad? A una de sus comunidades, que le escribió una de las cartas, les decía, les escribo como si fueran niños que se amamantan, dándole niños de leche materna, o sea, llevándole las cosas de a poquito, para que cuando primero conocieran y tuvieran ese encuentro con Jesús, que ya conocieran a Jesús, a qué vino Jesús, que fue a salvarnos, entonces pues podamos seguir entendiendo leyendo los demás libros. Y así es que se sigue el plan para tú y yo conocer profundamente toda la Biblia. Vamos ahora a los libros proféticos. ¿Y cuáles son esos libros proféticos? Bueno, los profetas sabemos que eran personas que hablaban de parte de Dios. Los profetas anuncian y denuncian. Anuncian la buena noticia de salvación, pero denuncian todas las cosas malas, el mal comportamiento que el pueblo de Dios o una persona específica pues tenía. También en ellos encontramos los oráculos del Señor, cuando Dios quería mandarle un mensaje a un pueblo específico por su mal comportamiento, o a una persona específica. Ustedes ven que a veces en la Biblia dice oráculo del Señor. O sea, es que el Señor mismo le está enviando ese mensaje, y que si no cambia de vida, va a suceder lo que Dios le está diciendo en ese momento, en ese oráculo. Hay muchos reyes que el Señor le mandó oráculos porque no estaban actuando conforme al corazón de Dios. Sin embargo, los profetas, Elías, Jeremías, hablaron y le dijeron esos oráculos, y ellos, como dice la palabra, se vestían de sayal, se arrepentían, y entonces en una el Señor le dice al profeta Elías, ¿ves cómo se arrepintió el rey? No recuerdo el nombre del rey, y él le dijo, porque se ha arrepentido, voy a cambiar su destino. Quiere decir, mis hermanos, que ustedes y yo estamos llamados a conocer profundamente la palabra para saber cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y mientras mejor nos comportamos y obedezcamos la palabra de Dios, mucho mejor nos va a ir. Bien, entonces, ¿cuáles son esos libros proféticos? Está Isaías, bueno, hay profetas mayores y profetas menores también. Isaías es un profeta mayor, Jeremías, está el libro de las Lamentaciones, está el libro de Baruch, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, de Oseas, son libros proféticos, Joel,
Amós, Abdías, el libro de Jonás. Saben, de seguro que saben una de la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás, el Señor lo envió a Nínive a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Nínive, el Señor había dado un oráculo que la iba a destruir por su mal comportamiento, por todas las aberraciones que cometía. Entonces Jonás tuvo miedo y se embarcó para otro lado y se fue en una expedición que hubo, y ahí pasó de todo, casi se mueren ahogados, y entonces dijeron los tripulantes, ¿quién es que anda en contra del Señor? ¿Acaso eres tú? Le dijeron a Jonás, y Jonás entonces les dijo lo que estaba realmente pasando, que era cierto, pasando con él. Entonces lo tiraron al mar, y una ballena se lo tragó, ¿verdad? Y 3 días, al tercer día lo tiró, ¿dónde? Lo tiró a orillas, ¿verdad? A orillas de la playa. Y ahí fue entonces Jonás a cumplir lo que el Señor Dios le había encomendado. Y empezó entonces Jonás a decir, dentro de 3 días Nínive será destruida. Dentro de 3 días Nínive será destruida. ¿Y qué sucedió? Que llegó a oídos del rey lo que Jonás estaba diciendo. Y entonces el rey ordenó que se vistieran de sayal, y era que se vestían como una ropa de saco, que se echaran ceniza en la cabeza, inclusive que hicieran ayuno a todo el pueblo, grandes y niños, e inclusive los animales. Y después que el Señor vio cómo se arrepintieron, cómo ese pueblo completo hizo todas esas abstinencias, se arrepintió, entonces, ¿qué sucedió? Que Dios no destruyó a Nínive. Sin embargo, Jonás no estuvo contento, porque Jonás lo que quería era que realmente Dios destruyera a Nínive. ¿Por qué? Porque por todas las aberraciones que estaban haciendo. Pero Dios es un Dios rico en misericordia. Nadie le gana en misericordia, mis hermanos. Y sí, por eso decimos que hasta el último minuto de nuestra vida, si nos arrepentimos, aunque vivamos toda nuestra vida errando, equivocándonos, cometiendo atrocidades, ¿verdad?, en el pecado, entonces al segundo minuto de nuestra vida, si nos arrepentimos de corazón, entonces seremos salvados y llegaremos al reino de Dios. Recuerden lo que pasó con el ladrón arrepentido, que hacía de todo, estaba siendo pues precisamente crucificado al lado de Jesús, y él se arrepintió al último minuto. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces continuamos con los libros proféticos. Vamos por Jonás, Miqueas también, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, ¿cuál más? Zacarías y Malaquías. Esos son los libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos con los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento comienzan con los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21 capítulos. Los demás libros, pues se lo voy a dejar de tarea, que busquen en una hoja, lo vayan poniendo todos los libros y al lado le vayan poniendo los capítulos que cada uno contiene. Ustedes verán que mientras conforme vamos escribiendo, vamos a ir aprendiendo cada una de esas cantidades y de esas cosas que nos interesan como cristianos. Luego le siguen los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles narran la experiencia, ¿verdad?, que tuvieron los apóstoles después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los Hechos de los Apóstoles narran ya cuando Jesucristo se le aparecía a cada uno a los apóstoles, cuando estaban a veces individual o a veces cuando estaban reunidos todos en un mismo lugar. Y todo lo que los discípulos, los apóstoles y discípulos hicieron de esa misión que por 3 años Jesucristo los formó.
Desde los 30 a los 33 años Jesucristo formó a los apóstoles para cuando llegara ese momento ellos continuaran esa misión. Y tú y yo somos los discípulos de hoy. Tú y yo somos los discípulos de este siglo. Por eso yo estoy aquí hablando de la palabra de Dios. Por eso tú tienes que hablar todos los días de la palabra de Dios. Si no aquí en un canal de televisión, pero con tu familia, con tus hijos, en tu comunidad, con tus vecinos. No puedes pasar un solo día sin que hablemos de la palabra de Dios, sin que propaguemos la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios llegue a los confines de la tierra. Entonces, continuamos después de los Hechos de los Apóstoles, vienen las cartas del Nuevo Testamento. Son 21 cartas, de las cuales hay 14 que fueron escritas por San Pablo. Esas son la carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera carta a los Tesalonicenses y segunda a los Tesalonicenses, también la primera carta de Timoteo, segunda a Timoteo, la carta a Tito, a Filemón y la carta de los Hebreos, que es el libro que nos habla sobre la fe. Ese capítulo 11, sobre todo verso 1, nos dice qué es la fe. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no vemos. Por eso tú y yo tenemos que, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, empezar y orar en fe profundamente, así como hicieron todas estas personas, estos personajes escogidos por Dios. Yo te recomiendo que leas ese capítulo 11 de los Hebreos. Dice, por fe Abraham dejó su tierra, por fe Isaac continuó esa obra, por fe Moisés, todos esos hombres escogidos por Dios, ahí lo mencionan uno a uno lo que hicieron por esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que Abraham no entró a la tierra prometida, pero él creyó que verdaderamente iba a suceder. Que verdaderamente iba a suceder. Entonces, Moisés cuando empezó a sacar al pueblo de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud, entonces ahí comenzó ese camino de liberación. Y ahí fue Moisés, que dije Abraham. Moisés ahí entonces no pudo entrar a la tierra prometida por algunas cosas que la Biblia te lo puede decir por qué fue que él no entró a la tierra prometida, pero él tenía la certeza, la confianza, la convicción de que así sucedería. Entonces continuamos ya en las cartas del Nuevo Testamento y siguen las demás cartas para completar las 21, que son las cartas católicas o universales, que fueron escritas por otros apóstoles o discípulos. Por ejemplo, la carta de Santiago, la primera carta de Pedro y la segunda de Pedro, la primera y la segunda y la tercera carta de Juan. Y aquí también pertenecen a estas cartas el libro de Judas y el último libro que se llama el Apocalipsis. Que dicho sea de paso, el libro del Apocalipsis es el libro más controversial de la Biblia, porque narra como si fuera, y la gente le tiene mucho miedo, porque habla del dragón, habla de la destrucción del mundo, habla de la segunda venida de Cristo, de la parucía y cómo va a suceder, y que viene el dragón con 7 cabezas, y bueno, una serie de cosas que si ustedes leen ese libro primero, antes de tener ese encuentro personal con Dios y haber leído lo anterior, entonces no van a entender y entonces se van a llenar de miedo. Es por eso que hay una guía especial, que ahora la vamos a decir rápidamente. Esa guía que llevamos, por ejemplo, con Fray Nelson. Hay muchas guías, por ejemplo, Aleteia, que es una dirección electrónica, de email, que ahí también te dan una guía, pero hay una serie de diferencias dependiendo de la persona pues que la haya hecho.
yo voy a decirte este plan para que si te interesa, o no si te interesa, para que tú te comprometas desde esta noche a empezar a leer la Biblia. Aprovecha que estamos en el mes de la Biblia. Recuerda, los 21 días te van a fijar el que tú puedas seguir, continuar leyéndola constantemente. Así que empieza ya si no has comenzado. Primero, vamos a ver, ¿por qué libro se debe de comenzar a leer la palabra de Dios? Atención, mucha atención, ¿eh? Primero, por el libro de Marcos, no es por el de Mateo, porque el de Mateo es el libro como eclesial, es el libro de la base de la iglesia, en donde nos dice la jerarquía de la iglesia, es un libro muy culto, con muchas palabras más rebuscadas. De hecho, el evangelio de Marcos fue el evangelio que primero se escribió por su sencillez, y los demás evangelistas pues lo usaron de base para escribir entonces ellos los demás evangelios. Por eso es el evangelio más amoroso, más cariñoso, que nos hace tener ese encuentro personal con Jesús, ver todo lo que Jesús hacía y con esas palabras tan suaves y tan sencillas. Luego de Marcos vamos a leer a Mateo, luego a Lucas y luego a Juan. Y después de los evangelios vamos a saltar, no vamos a los hechos, no, vamos a saltar a los proverbios, que son los consejos de sabiduría, cómo debemos de comportarnos en el diario vivir. Ahí hay consejos para todo, para grandes, pequeños, para niños, para las mujeres, para los hombres. Todos los consejos para nosotros no equivocarnos están ahí. Entonces, después de haber conocido a Jesús en los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nos vamos a los proverbios. Y luego volvemos al Nuevo Testamento y ahí sí leemos los Hechos de los Apóstoles. Y después que leamos los Hechos de los Apóstoles, nos vamos y leemos el libro de los Salmos. Los salmos son 150, mis hermanos, 150 salmos, y fueron escritos por Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, el hijo del rey David. Y bueno, una parte, otros por el rey David también. Y nos hablan de todo también. Hay salmos para darle gracias a Dios, para bendecir el día. Hay salmos cuando estamos en tiempos tristes y dolorosos. Entonces ellos dos escribían esos salmos para pedir la presencia de Dios en sus vidas. Hay salmos, por ejemplo, cuando eran atacados cuando se iban a la guerra, para que el Señor les diera la fuerza para continuar. Quiere decir que si tú estás también pasando por una guerra espiritual, estás pasando por momentos difíciles, has perdido un ser querido, quieres darle gracias a Dios por este día, o gracias a Dios por la noche, por este día que termina, hay salmos para todo y salmos de todo tipo, mis queridos hermanos. Es precioso. Oye, la palabra de Dios es bellísima. Por eso les recalcamos en este mes, vamos a profundizar, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios, vamos a intimar con ese Jesús que nos habla cada día. Continuamos entonces, después de los salmos, vamos a leer el libro de Eclesiástico, que también hay muchos consejos para la vida. Y luego continuamos, nos vamos al principio de la Biblia, al Génesis y al Éxodo. Pero el Levítico todavía no lo vamos a leer, porque el Levítico hay una serie de estructuras ya, de estructura de cómo el pueblo tiene que formarse. Entonces ya eso como que es un poco pesado para leerlo y como que no lo entenderíamos muy bien. Pero el Génesis sí, que nos habla de cómo Dios creó al mundo y cómo fuimos desterrados, ¿verdad? Adán y Eva por la desobediencia. Y el Éxodo también, todo ese proceso de esclavitud que vivió el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió como heredad, y cómo el Señor fue sacándolo, ¿verdad? Cuando abrió el mar en dos, para que eso nos sirva a nosotros de sostén, de provecho, cuando tú y yo estemos pasando por situaciones difíciles, que nosotros pensemos que también Dios puede abrir el mar en dos, el mar de tu desesperación, el mar de tus angustias, el mar de tus necesidades, de tus miserias.
Todo eso Dios lo puede hacer hoy en día, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es actual. Y dice también el Señor que no pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará hasta que no se cumpla el último punto que hay escrito en su palabra. Por lo tanto, Dios te está hablando hoy a través de la Biblia, a través de su palabra a ti. Así que, ¿qué esperas? Profundiza en la palabra de Dios. Bien, y después que leamos el Génesis y el Éxodo, entonces nos vamos a la carta a los Hebreos, lo que yo te decía ahorita. Y cuando leas, es bueno que llegues, detente un poco en ese capítulo 11 que nos habla sobre la fe, para que tú y yo podamos fomentar profundamente esa fe, contra viento y marea. No importa lo que tú estés pasando, querido hermano, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa si los médicos te han dicho que te quedan 10 días, 20 días, un año, que tienes una enfermedad terminal, un cáncer desahuciado, no importa lo que tú tengas, aférrate a esa fe en nuestro Señor Jesucristo y grandes cosas pasarán en tu vida, porque Jesús está vivo. Jesús hoy en día sana, salva y libera, querido hermano. Entonces, para eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, para saber cómo poder agarrarnos en los momentos difíciles, y más en estos tiempos tan difíciles que tú y yo estamos viviendo. Entonces continuamos con el libro de los Números y Deuteronomio. Todavía no va el Levítico. Ven, que es un poco difícil el libro del Levítico. Todavía, para último. Entonces continuamos con el libro de los Números y Deuteronomio. Y luego completamos de nuevo en el Nuevo Testamento con las cartas católicas o universales. Recuerda que anteriormente te dije que eran las cartas de Pablo. Ahora continuamos con esas cartas católicas, que son la carta de Santiago, la primera y segunda de San Pedro, la primera y segunda y tercera de San Juan. Luego continuamos con el libro con la carta de Judas también, que está ahí. Continuamos con los libros 1 y 2 de Samuel, con 1 y 2 de Reyes, con el libro de Sabiduría, y ahora comenzamos con todos los libros proféticos. Con todos los libros proféticos. Y después que leamos todos los libros proféticos, buscamos todos los libros que falten y por último leemos entonces Levítico y Sabiduría y Apocalipsis. Levítico y Apocalipsis. Así es que, mis hermanos, este es un pequeño recuento. Vuelvan al programa, escúchenlo y busquen este plan de lectura para poder leer la palabra de Dios. Y si no la puedes leer en un día, en un año, perdón, no importa. No te preocupes. Lo importante es que tú y yo comencemos a leer la palabra, que sigamos cada día más, aunque sea de a 2 o 3 versículos cada día, no importa. Algún día vamos a terminar. Así es que, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios en esta noche por su palabra, porque nos ha permitido transmitir algunos conocimientos para poder profundizar en ella, para poder leer y entender su santa palabra. Gracias, Señor, gracias por este momento. Y vamos, antes de terminar, vamos a dar el anuncio del retiro que tenemos, mis hermanos. De verdad, si tú no tienes tu boleto para la entrada, te invitamos que no pierdas tiempo, porque de los 5 condados de Estados Unidos vienen y ya se están terminando. El retiro el 21 y 22 del mes de octubre, el próximo mes, 21 y 22, viernes y sábado. Ahí tendremos a nuestro reverendo, el Padre Chelo, con una misa de sanación y liberación. El diácono Jorge González, de aquí, de nuestro canal de Brooklyn, New York, y Francisco Rosario. Y en la música tendremos a nuestra querida y carismática Josefina Herrera y el Ministerio Promesa. Y también tendremos a Alexis Corniel. Y ustedes saben que este retiro es traído a ustedes gracias
a este canal que abre sus puertas, el canal Promesa MRC. Así es que, mis hermanos, muchas gracias por estar conectados. Reenvía nuestro programa y que da a conocer este canal que es de gran bendición. Dios te bendiga. Hasta el próximo martes.